Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear objetos del juego desde el código en C#. Muy bien, vamos a empezar con, creando un proyecto. Y, por ejemplo, este es el vídeo 8. Vamos a empezar a partir desde el paquete Basic Tank que Nacho os ha dejado en el aula virtual. ¿Vale? O sea que yo lo que voy a hacer ahora es importarlo. Así. Importamos todo. Y como Nacho os ha mostrado, crear muchos objetos todos iguales, como pueden ser enemigos, que siguen un cierto patrón, es muy engorroso hacerlo a mano. Y también no es posible hacerlo, por ejemplo, que nuestros enemigos aparezcan delante del usuario en toda posición. Si lo hacemos a mano, hay que decirle dónde ponerlo a mano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la escena. Lo vemos aquí también. Muy bien. Aquí es donde os quedasteis con Nacho, más o menos. Lo primero que tenemos que hacer es crear un enemigo. ¿Por qué? Voy a repetirlo. Lo que queremos hacer es crear varios enemigos usando código. Varios enemigos, por ejemplo, todos en fila. O todos en columna. Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es crear un enemigo. ¿Qué va a ser nuestro enemigo? Pues, como no tenemos muchas ganas de trabajar, va a ser un simple cubo. A lo mejor un poquito más alto de lo normal. Este va a ser nuestro enemigo. Si os acordáis, aquí en la jerarquía de objetos de la escena podemos tener tantos cubos cuanto queramos. Bueno, primero vamos a hacer, lo vamos a renombrar. Pero tenemos que, digamos, de alguna forma guardar este objeto con estas características en nuestro proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues Unity llama a estos objetos prefabs. Para hacerlos, simplemente creamos el objeto como hemos hecho desde siempre y lo arrastramos en una carpeta. Por ejemplo, en la carpeta prefabs. Muy bien, como veis, ahora nuestro objeto tiene este icono y aquí aparece en una especie de azulito. Muy bien, aquí lo podemos borrar. Pero aquí en nuestro proyecto ya se ha guardado lo que hemos creado hace un momento como un objeto que se puede instanciar tantas veces como queramos. Podemos arrastrar muchos de estos y todos van a tener las mismas propiedades. Por ejemplo, si ahora aquí voy a cambiar que va a ser un cubo de 1, 1, 1, como veis, todos los objetos que acabo de crear a partir de mi prefabs han cambiado. ¿Por qué? Porque todos heredan de esto, realmente son todos copias del mismo objeto. Muy bien, vamos a borrar los que nos sirven por ahora. ¿Por qué necesitamos esto? Porque, bueno, lo que vamos a hacer realmente es, con un bucle, crear varias copias del mismo objeto, por ejemplo, de este enemigo que hemos creado. Lo primero que vamos a hacer es crear un script. Añadimos un script, se va a llamar enemy spawn controller. Perfecto, lo vamos a abrir en Visual Studio con doble clic. Muy bien, aquí lo primero que queremos hacer es recibir o declarar una propiedad de tipo GameObject, la marcamos como public, como pública, y este va a ser nuestro enemigo. Acordaros que la tenemos que marcar como pública para luego pasarlas a este script a través de Unity. Muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instanciar ese enemigo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, vale, lo queremos instanciar. ¿Dónde? Pues vamos a ver. Podemos decir 10 unidades delante de nuestro jugador.
Perfecto. Vamos a recoger la posición en este momento de nuestro jugador. ¿Cómo se hace? Pues en Unity las posiciones se almacenan en variables de tipo vector3, que simplemente es una cajita que almacena x y z, porque nuestras coordenadas son en 3 dimensiones. Muy bien, variable de tipo vector3, player position, es igual a la propiedad transform.position. Esta variable, disponible en nuestra clase, almacena en todo momento la posición de nuestro jugador. Muy bien. Ahora decimos, vale, vamos a especificar la posición de nuestro enemigo. Enemy position es igual a new vector 3 de, aquí tenemos que pasarle 3 parámetros, la x, la y y la z. Como veis, el Visual Studio nos lo pone como ayuda también. Vale, la x, pues la x por ahora, por ejemplo, va a ser la misma que nuestro jugador. Por lo tanto, player position.x la vamos a copiar. La y, lo mismo. Player position.y. Perfecto. Pero la z va a ser player position.z más 10. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hemos creado un nuevo vector de 3 dimensiones que almacena la posición de nuestro enemigo. ¿Cuál va a ser la posición de nuestro enemigo? Pues va a tener la misma x y la misma y que nuestro jugador, pero a la z le sumamos 10 unidades. Por lo tanto, va a aparecer más adelante que nuestro jugador. Ahora tenemos que instanciar el enemigo. Pues hay un método que se llama instantiate. Le tenemos que decir el objeto de juego que queremos instanciar, por ejemplo, el enemigo, enemy, que es lo que nos han pasado aquí arriba. Ahora el segundo parámetro es la posición del enemigo. Pues la acabamos de crear. Enemy position. El tercer parámetro es la rotación inicial de este GameObject. Pues muy bien, a vosotros por ahora no nos interesa. Por lo tanto, Unity nos proporciona en la clase Quaternion un método que se llama Identity. No tenéis que entenderlo, simplemente lo que hace es no aplicar ninguna rotación. O aplicar la rotación que tiene por defecto el GameObject, quiere decir lo mismo. Perfecto. Vamos a repasar lo que debería hacer. En cuanto este objeto se va a crear, en el método start lo que hacemos es, cogemos la posición de nuestro jugador, definimos una nueva posición que es la misma del jugador más 10 unidades hacia adelante y creamos un enemigo a esa posición. Vamos a probarlo. Guardamos nuestro script, volvemos a Unity. Muy bien. Vamos a asignar nuestro script a nuestro tank, que es nuestro jugador. Y acordaros que nos falta por enlazar nuestro enemigo con nuestro script. Pues navegamos hasta prefabs, enemy, que lo acabamos de crear, y lo arrastramos ahí. Vamos a ver lo que pasa. Arrancamos el juego. Como podéis ver, el Unity, ¿qué es lo que ha hecho? Ha creado un enemigo 10 unidades delante de nuestro jugador. Muy bien, nuestro enemigo está dentro del suelo, como podéis ver. ¿Por qué? Pues porque le hemos dicho que la Y es 0. Vamos a modificarlo. En nuestro código decimos que la posición del enemigo es la misma que el jugador más 5. Ahora debería aparecer en el aire. Hemos guardado, volvemos a ejecutar. Efectivamente aparece aquí en el aire. Muy bien, pero claro, hemos creado un enemigo solo.
lo útil de esto es que podemos crear todos los que queramos. Si volvemos al código, aquí vamos a introducir lo que Raúl os ha explicado en teoría, que son los bucles for. Vamos a repasar la sintaxis. La sintaxis es la palabra clave for. Ahora hay que poner el contador, la variable, que va a ser de tipo entero. Normalmente se llama i y empieza en 0. Este bucle va a tener 10 iteraciones. Por ejemplo, queremos hacer 10 enemigos. Y en cada iteración vamos a sumarle 1 a nuestro contador. Perfecto. Muy bien. Si metemos lo que acabamos de escribir aquí dentro, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a ejecutar 10 veces esta instrucción y Unity va a crear 10 veces nuestro enemigo. Vamos a probarlo. Guardamos, volvemos a Unity y ejecutamos. ¿Qué ha pasado? Si miráis aquí, realmente se han creado 10 enemigos. ¿Qué es lo que pasa? Que todos están en la misma posición, porque no le hemos dicho a Unity de crear un enemigo cada vez en un sitio diferente. Vamos a decírselo. Volvemos al código y ahora en cada iteración volvemos a calcular la posición del enemigo. De esta forma. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos que la X a la posición X del jugador, le sumamos el número de iteración por 5. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Pues simplemente en cada iteración se vuelve a crear una variable que almacena la posición del enemigo que se va a crear. Muy bien, esta variable lo que va a contener es como X, la misma X del jugador, pero en cada iteración se va a desplazar de 5. Primera iteración, siendo 0 por 5, 0, va a quedar justamente delante del jugador. En la segunda va a ser I1, por lo tanto 1 por 5, 5, y la X va a ser la posición del jugador más 5, luego más 10, más 15 y así en adelante. La Y y la Z van a quedar como antes. Vamos a probarlo. Volvemos a Unity y ejecutamos. Muy bien. Si hacemos zoom atrás, como podéis ver, se han creado todos estos enemigos usando un bucle for, por lo tanto hemos escrito tan solo como 3 líneas y realmente podemos hacer todos los enemigos que queramos. Resumiendo, en este vídeo hemos visto cómo crear desde código objetos del juego, en este caso hemos hecho unos enemigos, y también hemos introducido en C# cómo crear bucles for. La sintaxis es muy simple. La palabra clave que hay que poner es for, abierta paréntesis, declarar una variable de tipo entero y hay que asignarle el valor inicial. Muchas veces, casi todas las veces va a ser 0, punto y coma. Hay que definir la condición por la cual el bucle se ejecuta, por lo tanto hasta cuando i es menor de 10, punto y coma. Y luego esta instrucción sirve para incrementar nuestro contador. Por ejemplo, en cada iteración se puede incrementar de una vez y más. Luego hay que cerrar el paréntesis y abrir llave. Todo lo que se pone en las llaves, entre llave abierta y llave cerrada, se va a ejecutar tantas veces como se ejecuta el bucle. En este caso se han creado 10 enemigos. Hasta el próximo vídeo.